Vamos a pasar a preguntas. Hoy, bueno, tenemos algo de público. Son todos clientes del programa de operaciones y rentabilidad. Voy a pasar este micro y podéis hacer la pregunta que queráis. ¿Empiezas tú? Oscar, ¿tenemos? Oscar, Oscar. exacto. ¿Me lo pongo aquí o...? No, simplemente Así hablar mismo, con esto. vale, Sí. perfecto. Bueno, pues encantado, lo primero, y gracias por la exposición. Bueno, la pregunta, no sé si la has llegado a contestar al 100%, un poco el saber o la toma de decisión, un poco de por qué los 130 locales propios, el tema de la franquicia, un poco en Sí. esa línea, y si os mantenéis firmes en esa decisión, vamos. Ya te digo, al final todo tiene pros y todo tiene contras, ¿no? Y todo depende del momento vital, todo depende de la filosofía que tenga la empresa. Y nosotros, en este momento, al final luego creo que lo vamos a hablar con Bruno, ¿no? De cuáles son esos pros y esos contras. Pero si tú tienes suficiente caja para crecer, eres operacionalmente fuerte y crees que puedes tener el talento correcto y una estrategia de crecimiento que sabes dónde crecer, dices, pues lo voy a hacer yo mismo, ¿no? Porque al final la rentabilidad que genera un restaurante no tienes que compartirla con nadie, ¿no? Pero claro, tienen que cumplirse esas 4 cosas. Si, por lo que sea, no tienes financiación o no tienes una expansión, una idea de cómo crecer clara, o crees que tus operaciones no vas a ser capaces de mantenerlas consistentes en Madrid y en Coruña, entonces mejor que franquicies, ¿no? Pero por eso al final es una decisión de cada uno, ¿no? Y de cada momento vital que esté en la empresa. Perfecto, gracias. Vamos con Manu, si quieres presentarte rápidamente. Así lo cojo. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias Ha sido muy interesante. Yo tengo una duda. Perdona, Manu, si puedes poner en contexto quién eres y cómo es tu compañía. Claro. Bueno, yo soy Manu, soy de Mallorca. He cogido un vuelo para venir a verte. Eso sí sin que es un conocerte honor. de nada. Y me vuelvo en un rato. Yo tengo una empresa una cadena de restaurantes de comida saludable, ¿vale? Okay. Formato franquicia. ¿Okay? Principalmente por fondos. Porque el proceso natural del crecimiento ha sido así y yo me he dejado un poco llevar por el mar, por el viento y estoy donde estoy. No porque lo he elegido, porque Surgió sí, así. porque ha llegado así, ya está. Entonces, bueno, tenemos 7 locales en Mallorca, y ahora uno en Alicante y otro en Bilbao, ¿vale? Yo estoy en ese momento en el que me cuesta organizar internamente la estructura, el equipo, para que sea operativamente eficiente, para que sea rentable, para que todo salga bien. Y me gustaría saber, una empresa como Goico, qué estructura interna en central tiene para poder manejar 140 puntos de venta, ¿vale? Desde el CEO, eres tú, arriba del todo de la pirámide, hasta el último de abajo, el de más abajo. Pues somos 120 personas, con lo cual Claro, somos muchos. pero posiciones, Sí, al final yo creo que separaría 2 cosas. Una, el cómo gestionar la rentabilidad del negocio, ¿no? Y al final tienes 2 palancas claves, ¿no? Que son el coste de producto y el coste de personal, ¿no? El coste de producto tienes que ser tú el que de alguna manera lo centralice porque si no pierdes escala, ¿no? Entonces eso tienes que tener un equipo, una persona o lo que sea, fuerte en todo lo que es la parte de sourcing, ¿no? De hablar con proveedores, tener muy claro qué es lo que sirves, distintos proveedores, precios. Entonces eso es una pata importante de la rentabilidad. Y luego la otra, tener muy claro el coste de personal, es decir, la gente que necesitas para cada turno en cada momento, ¿no? Ahí se te puede ir muchísimo dinero si no lo gestionas bien, ¿no? me refería a central. Sí. O sea, en central, porque en el restaurante el modelo de negocio más o menos lo tenemos controlado, Okay. ¿vale? Pero en central, ¿cómo manejas tú pues, el control de todos esos puntos de venta? Sí. Entiendo que hay áreas managers, hay departamento de marketing interno o externo, no lo sé. Habrá alguien de operaciones. ¿Qué tanto volumen, cuánta gente hay en cada sitio para poder gestionar 140 puntos de venta o 130 y 140 millones de euros? Sí. Es para yo hacerme un poquito una idea. A ver, te diré, la parte importante es la de operaciones, ¿sí? Y ahí lo que necesitas son
pues el ratio que tú necesites, ¿no? Lo que pasa es que si tienes solo un restaurante en Bilbao, pues no puedes tener a un tío en Bilbao sentado, ¿no? Entonces, cuanta más, digamos, penetración tengas, pues más fácil será, ¿no? Pero tienes que tener la gente suficiente para que sepan qué pasa en los restaurantes, ¿no? Nosotros tenemos, como te decía, un ratio de una persona cada 8 o 9 restaurantes. Tú tienes que entender cuál es... Y todo depende también de lo maduro que esté el negocio, de lo maduros que sean los restaurant managers. Si son gente junior, pues no puedes tener tanta gente. No puedes tener tantos restaurantes. Si son más senior, puedes tener un ratio mayor de restaurantes por persona, ¿no? Entonces, yo os digo, yo tengo 16 personas. Luego necesitas gente que te definan bien las operaciones o ser tú mismo. Es decir, a un cierto nivel no necesitas gente para eso. Y luego, pues ya entender qué gente vas necesitando. Es decir, nosotros en marketing tenemos un equipo de 15, 20 personas, dependiendo de cómo lo mires, pero es porque es interno. Si lo tienes externalizado, pues no necesitas tanta gente, ¿no? En supply, en procurement, pues como tenemos un volumen tan bestia de compras, pues tenemos 4 o 5 personas. Igual solo necesitas una, dependiendo de la escala, ¿no? Financiero, tenemos 10 personas, pero lo mismo. Si tienes 7 restaurantes, igual con 2 personas que apañas. con 9 restaurantes, yo soy el director de operaciones, yo soy el de marketing, yo soy el CEO, yo soy la de limpieza, yo soy todo, ¿no? Hay un tema muy interesante y es que hay que coger el feedback de Alejandro con pinzas porque es exactamente más de 12 veces más grande que tu casa, ¿no? Que tu compañía. Entonces es como, yo creo que tú ahora mismo estás en ese punto en el cual tienes un volumen interesante, tienes un negocio muy interesante, pero tal vez no te puedes permitir el equipo proporcionalmente a tu negocio que deseas y que probablemente tu negocio fuera mucho más, operaría mucho más de forma más efectiva, sería más rentable, etcétera. Sí. Entonces, yo creo que es un esfuerzo de tal vez 5 o 6 aperturas más para poder permitirte este equipo. Estamos en el punto de inflexión, ¿no? Que Claro. Y lo crítico es decir, al final, dices, tengo 50.000 euros. ¿En qué lo meto? ¿A quién contrato con 50.000 euros? ¿No? Y tienes que entender que es crítico para ti. También dependerá de lo que tú sepas hacer. Si no sabes negociar con proveedores o buscarlos o lo que sea, dices, pues meto un tío de procurement porque el valor que me va a crear es brutal, ¿no? O si realmente dices que no me apetece estar viajando por el resto de España porque no soy de operaciones y voy a añadir más valor aquí, pues te buscas un tío de operaciones y que tenga los restaurantes finos, ¿no? Entonces todo depende también de las skills que tú tengas y donde creas que te va a aportar más. pues muchas gracias. Cuéntale quién es tu mentor para que flipe. Moncho de Levadura Madre. Ah, muy bien. ¿Lo conoces ¿Lo mucho? conoces? Creo que sí. El Uno fundador. de los Araos. Un crack. Un crack. Vamos Te con la paso aquí última. al compañero. Buenas, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, he disfrutado mucho escuchándote. Me llamo Juan Carlos, tengo una marca de burgers que estamos en la zona del Levante. Tenemos ahora mismo 13 locales y un food truck, se llama Circo. Ok. Estamos, ya te digo, en Alicante, en Valencia, en Murcia, Albacete y Granada. Y te quería preguntar, lo has comentado levemente al principio, Goico es una marca ya madura en el buen sentido de la palabra, pero nosotros nacimos en el 2017, aunque el crecimiento ha sido en los últimos 2 años básicamente. ¿Y cómo hacéis vosotros o qué crees tú que es importante para mantenerte, digamos, en un mercado súper atomizado donde cada vez entran nuevos players de manera muy agresiva y todo va muy rápido y las tendencias van muy, muy deprisa también, ¿no? Sí. Mantenerte primero fiel a tu esencia o a tus valores y luego, por decirlo de alguna manera, joven, ¿no? Mantenerte joven, mantenerte fresco y mantenerte... Bueno, Es complicado, ¿eh? Es complicado, porque siempre pasa todo por ciclos, ¿no? Pues te centras en otra cosa, tu clientela la has perdido, tienes que recuperarla, entonces no es fácil estar ahí, ¿no? Por eso que tienes que tener muy claro qué es lo que te diferencia, ¿no? No es mantenerte siempre joven, pero saber cuál es ese asset que tienes ahí al que puedes recurrir siempre, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso yo creo que ese asset es el producto, ¿no? La Kevin Bacon. Entonces, cada vez que sacas la Kevin Bacon, pues oye, que rejuvenece, que la gente que conoce la Kevin Bacon, la gente se acuerda de la Kevin Bacon y dices, pues coño, ese es un asset que tienes, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener muy claro qué es eso por lo que la gente te recuerda o qué es esa cosa que puedes trabajar que inmediatamente reactivas a la gente, ¿no? Y no es fácil construir eso, al final, porque es verdad que muchas marcas pasan por ese momento de, joder, estoy de moda, y te crees que vas a estar siempre de moda. ¿no? O sea, ¿crezco con ellos o voy cogiendo a los que vienen por decirlo de alguna manera, por abajo, ¿no? La nueva Claro, demanda, ¿no? claro, ¿no? Y Goico, por ejemplo, siempre fue una empresa que tuvo muy claro, su target era pues la gente joven, ¿no? Gente de entre 18 y 30 años, ¿no?
Coño, pero eso fue hace 11 años. Ahora esa gente tiene niños. Entonces ¿cómo te vas adaptando, ¿no? Poco a poco. Porque no es que de repente diga, pues ahora meto niños, ¿no? Porque si metes niños, la gente de 25 no va a querer estar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas trabajando toda esa parte? Porque la gente se va haciendo mayor contigo. Y hay que evolucionar, ¿no? Sin perder la esencia, que es importante. Bueno, muchas gracias. Sé que no te respondí, Bien, pero... No. Sí, Soy consciente. Es muy complejo y he entendido los puntos que me dices, que al final es muy importante mantener, o sea, tu esencia y intentar seguir. Bueno, Pero hay que entender tu esencia, es importante, porque a veces cuando estás en la cresta de la ola no tienes muy claro por qué viene la gente, ¿no? Y es cuando baja la marea que se da uno cuenta de, cocho, estaba desnudo. Entonces, entender muy bien el por qué, ¿no? Por qué viene la gente a ti. Creo que podría estar muy guay recibir feedback de Alejandro de la mancha de aceite o no mancha de aceite. Bueno, en ese sentido, hablando del crecimiento y de la expansión, tengo muchas dudas realmente si el crecimiento tiene que venir siempre fortalecido por una mancha de aceite, donde al final tu marca es mucho más reconocible y a nivel de operaciones y todo es mucho más sencillo, Sí. o si realmente no importa dar el salto geográficamente a otras, digamos, de localizarte de tu zona natural, y si encuentras mercados interesantes para construir ahí o no otras manchas de aceite, ¿no? Yo es que soy muy fan de aprender a andar antes de echar a correr. Entonces, yo creo que el modelo mancha de aceite funciona bien, sobre todo cuando, es decir, si tú eres el COO, eres el director de marketing, eres todo, el que te estires de esa manera es una receta para el desastre, ¿no? Entonces, creo que es mucho mejor, en tu caso, por ejemplo, oye, yo crezco en el Levante, estoy encima del negocio, y una vez que lo tenga controlado, ya es momento de seguir expandiéndose, ¿no? Y yo creo que va también todo muy, muy vinculado a lo que hablábamos antes, de franquicia o restaurantes propios. Si hay restaurantes propios, desde luego mancha de aceite. Es decir, ahí, claro, ahí no te la puedes jugar a abrir un restaurante en Madrid, abro otro en Barcelona, abro otro en Coruña, porque es muy difícil controlarlo. Si ya es con franquicia y tienes un negocio que lo tienes, digamos, muy claro cuál es el modelo de negocio, operacional, etcétera, ahí ya te la puedes jugar un poquito más. Pero si es propio, es muy arriesgado, te diría. Mil gracias, de verdad. Gracias, Alejandro, Un placer. por todo lo que has compartido, por tanta abundancia. Y ya te digo, no solamente todos nosotros, que hemos aprendido un montón. Detrás de la cámara hay muchísima gente tomando notas, porque ha sido un podcast de libreta. Ha sido un podcast de libreta. Me alegro. Pero dejad de abrirme hamburgueserías, anda, que si no, no vendo un colín. Hay hueco para todos. Eso. Vamos a aumentar la tarta. Eso es. Gracias. A vosotros.